Imagina caminar sobre un suelo donde cada piedra guarda un secreto milenario, donde cada río ha sido testigo de conquistas, imperios y profetas. Una región donde comenzó la agricultura, surgieron los primeros dioses y también los primeros conflictos. Sí, hablamos del Medio Oriente, pero no como lo muestran las noticias. Vamos más allá. Este no es solo un lugar en disputa por petróleo o religión. Es un tablero de ajedrez donde la historia, la fe y el poder han jugado partidas brutales por más de 10.000 años. ¿Sabías que allí nació el primer imperio de la humanidad? Que 3 religiones con más de 4.000 millones de fieles se disputan la misma colina sagrada. Hay un momento en la historia humana que cambió todo. Ocurrió hace unos 10.000 años, en los valles fértiles entre 2 ríos que los antiguos griegos llamarían Tigris y Éufrates. Allí, por primera vez, grupos de cazadores-recolectores decidieron quedarse en un lugar, plantar semillas y esperar a que crecieran. No sabían que estaban iniciando la civilización. Tampoco sabían que estaban plantando las semillas de conflictos que durarían milenios. ¿Por qué eligieron precisamente ese lugar? La respuesta está en la geografía. El Medio Oriente es como un embudo gigantesco donde se concentran 3 cosas que toda civilización necesita: agua dulce, tierra fértil y posición estratégica. Los ríos Tigris y Éufrates crean lo que los historiadores llaman el creciente fértil, una media luna de tierra rica que contrasta dramáticamente con los desiertos que la rodean. Imagina un oasis, pero del tamaño de varios países modernos. Quien controlara esta tierra controlaba la vida misma, pero la geografía que hace rica a una región también la hace vulnerable. El Medio Oriente no tiene fronteras naturales defendibles como montañas o océanos. Es una llanura abierta, perfecta para la agricultura, pero también perfecta para las invasiones. Como si fuera poco, está ubicado exactamente en el centro de las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. Toda caravana que viajara entre Asia y Europa tenía que pasar por aquí. Todo barco que navegara entre el Océano Índico y el Mediterráneo necesitaba estos puertos. Era imposible evitar esta región si querías comerciar o conquistar. La naturaleza también jugó un papel cruel. A diferencia de Egipto, donde el Nilo inunda de manera predecible cada año, los ríos mesopotamios son caprichosos. Algunos años traen abundancia, otros sequía devastadora. Esta incertidumbre creó una mentalidad de supervivencia. Había que expandirse o morir, conquistar nuevas fuentes de agua antes de que la propia se agotara. Los pueblos del Medio Oriente aprendieron desde el principio que la paz es un lujo que pocos pueden permitirse. Y luego estaba el petróleo. Por supuesto, los antiguos no sabían que bajo sus pies yacía la fuente de energía que movería el mundo moderno. Pero sí sabían que de la tierra brotaba una sustancia negra y pegajosa que ardía fácilmente. Los babilonios la usaban para impermeabilizar sus barcos y embalsamar a sus muertos. No podían imaginar que, 4.000 años después, esa misma sustancia convertiría a su región en el premio más codiciado del planeta. La geografía del Medio Oriente no solo lo hizo rico en el pasado, lo condenaría a ser disputado en el futuro. En el año 2334 a.C., un hombre llamado Sargón de Akkad hizo algo que cambiaría la historia para siempre. No fue el primero en conquistar una ciudad. Eso había pasado miles de veces. Tampoco fue el primero en declararse rey. Había muchos reyes pequeños gobernando ciudades-estado. Sargón fue el primero en tener una visión más grande. ¿Por qué conformarse con una ciudad cuando puedes tener todas? Así nació el primer imperio de la historia y con él la primera gran guerra por el control total del Medio Oriente. Imagina la escena. Sargón, un hombre que según las leyendas fue encontrado flotando en una canasta en el río,
¿Te suena familiar la historia? Se presenta ante las murallas de Ur, la ciudad más poderosa de Mesopotamia. Los ciudadanos de Ur se ríen. ¿Quién es este advenedizo para desafiar a una ciudad que ha existido por 1000 años? Pero Sargón tiene algo que ellos no tienen, una idea revolucionaria. En lugar de guerreros que luchan por su ciudad natal, él ha creado el primer ejército profesional de la historia. Soldados que pelean por dinero, no por amor a su tierra. Y eso los hace imparables. La conquista de Sargón no fue solo militar, fue cultural. Por primera vez, diferentes pueblos con diferentes dioses, diferentes lenguas y diferentes costumbres tuvieron que vivir bajo un solo gobierno. ¿Cómo mantener unido a un imperio tan diverso? Sargón encontró una fórmula que se repetiría una y otra vez en la historia del Medio Oriente. Tolerancia religiosa combinada con fuerza militar brutal. Puedes adorar a tu Dios, hablar tu idioma y mantener tus costumbres, pero obedecerás a mi rey y pagarás mis impuestos. Los que aceptaban vivían en paz, los que se rebelaban, las ruinas de ciudades enteras que desafiaron a Sargón aún pueden verse hoy en Irak. Pero todos los imperios tienen un problema fundamental. Son creados por individuos extraordinarios, pero deben ser mantenidos por gente ordinaria. Cuando Sargón murió, su imperio comenzó a fragmentarse. Sus sucesores no tenían su carisma ni su visión. Las ciudades conquistadas empezaron a rebelarse. Nuevos invasores llegaron desde las montañas y los desiertos. En menos de 200 años, el gran imperio acadio se había desvanecido como arena en el viento, pero había establecido un patrón que se repetiría eternamente: conquista, apogeo, decadencia, colapso y una nueva conquista por parte de otro pueblo ambicioso. Esta danza de imperios que nacen y mueren creó algo único en el Medio Oriente, una cultura de supervivencia basada en la adaptación. A diferencia de otros lugares del mundo donde las civilizaciones crecían lentamente y en relativo aislamiento, en Mesopotamia cada generación veía imperios enteros aparecer y desaparecer. Los pueblos aprendieron a ser flexibles. Hoy eres súbdito de los babilonios, mañana de los asirios, pasado mañana de los persas. Lo importante era sobrevivir, mantener tu identidad cultural mientras navegabas las cambiantes corrientes del poder político. Esta mentalidad de supervivencia adaptativa, forjada hace 4000 años, sigue siendo una característica fundamental de los pueblos del Medio Oriente hoy. El año 1800 a.C. marca el inicio de una historia que aún no termina. Un anciano llamado Abraham, viviendo en la próspera ciudad de Ur, escucha una voz que le dice que abandone todo lo que conoce y se dirija hacia una tierra prometida. Abraham podría haber ignorado esa voz. Podría haberse quedado en su ciudad, con sus comodidades y su vida predecible. Pero no lo hizo, y esa decisión, seguir la voz de un Dios invisible hacia una tierra desconocida, cambiaría no solo su destino, sino el destino del mundo entero. La historia de Abraham es importante porque es la historia compartida de 3 religiones que hoy suman más de 4.000 millones de creyentes: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los judíos, Abraham es el primer patriarca, el hombre con quien Dios hizo el primer pacto. Para los cristianos, Abraham es el padre de la fe, el ejemplo de confianza absoluta en Dios. Para los musulmanes, Abraham, Ibrahim en árabe, es uno de los profetas más importantes, el constructor de la Kaaba en la Meca. 3 religiones, un solo ancestro. Debería ser motivo de unión, ¿verdad? En lugar de eso, se ha convertido en la fuente de conflictos que han durado 4000 años. ¿Por qué? La respuesta está en una pequeña colina rocosa en una ciudad que entonces se llamaba Jebús y que hoy conocemos como Jerusalén.
Según la tradición judía, fue en esa colina, el monte Moriah, donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac hasta que un ángel detuvo su mano. 1000 años después, el rey Salomón construiría allí el primer templo, el lugar más sagrado del judaísmo. Pero la historia no termina ahí. Los cristianos creen que Jesús fue crucificado y resucitó en esa misma ciudad. Y los musulmanes afirman que el profeta Mahoma ascendió al cielo desde esa misma roca donde Abraham casi sacrificó a Isaac. Imagina el problema. Tienes una ciudad pequeña, con una roca que 3 religiones consideran el lugar más sagrado de la tierra. Cada grupo cree que Dios le prometió esa tierra específicamente a ellos. Los judíos dicen, Dios prometió esta tierra a Abraham y sus descendientes a través de Isaac. Los musulmanes responden, sí, pero los verdaderos herederos de Abraham son los descendientes de Ismael, no de Isaac. Los cristianos añaden, esta es la ciudad donde nuestro Salvador murió y resucitó por toda la humanidad. 3 verdades absolutas, mutuamente incompatibles, reclamando el mismo pedazo de tierra. El problema se complica porque estas no son solo diferencias teológicas abstractas, son reclamaciones territoriales concretas, respaldadas por textos sagrados que millones de personas consideran la palabra literal de Dios. Cuando crees que Dios mismo te prometió una tierra, no puedes simplemente negociar y aceptar la mitad. O es tuya por derecho divino, o no lo es. Esta es la razón por la cual los conflictos en el Medio Oriente tienen una intensidad diferente a las disputas territoriales en otras partes del mundo. No se trata solo de tierra, recursos o poder político. Se trata de cumplir la voluntad de Dios. Y cuando Dios está de tu lado, cualquier compromiso puede parecer una traición. Esta dinámica religiosa, nacida hace 4 milenios con Abraham, sigue siendo el corazón emocional de muchos conflictos modernos en la región. En el año 610 d.C., en una cueva llamada Hira, cerca de la ciudad de la Meca, un comerciante de 40 años llamado Mahoma estaba meditando cuando experimentó algo que cambiaría el mundo para siempre. Según los relatos, el arcángel Gabriel se le apareció con un mensaje de Dios. Iqra, lee o recita. Mahoma, que no sabía leer ni escribir, respondió que no podía. Pero Gabriel insistió hasta que las palabras brotaron de sus labios como agua de un manantial. Esas fueron las primeras palabras del Corán, el libro sagrado del Islam. Lo que comenzó como una experiencia personal se convirtió en una revolución religiosa, social y política que transformaría no solo la península arábiga, sino todo el mundo conocido. Mahoma no solo predicaba una nueva religión, estaba desafiando todo el orden establecido. En una sociedad tribal donde el poder se basaba en la riqueza y el linaje, él proclamaba que todos los creyentes eran iguales ante Alá, sin importar su tribu o su riqueza. En un mundo donde cada ciudad tenía sus propios dioses, él declaraba que solo existía un Dios verdadero. Era un mensaje revolucionario que atraía a los pobres, los esclavos y los marginados, pero que amenazaba directamente a los poderosos. Los primeros años fueron difíciles. Los líderes de la Meca, que controlaban el lucrativo comercio de peregrinación a los santuarios paganos, vieron a Mahoma como una amenaza existencial. Lo persiguieron, torturaron a sus seguidores y finalmente lo obligaron a huir a Medina en el año 622 d.C., la famosa Égira que marca el inicio del calendario musulmán. Pero lo que parecía una derrota se convirtió en el comienzo de algo extraordinario. En Medina, Mahoma no solo era un profeta, se convirtió en un líder político y militar. Unió a las tribus rivales bajo la bandera del Islam y comenzó a forjar algo que no había existido antes, una nación árabe unificada. Cuando Mahoma murió en 632 d.C., había logrado algo impensable: unir a todas las tribus de la península arábiga bajo una sola fe. Pero su muerte plantea una pregunta que dividiría al Islam para siempre.
quién debe liderar a la comunidad musulmana. Mahoma no había dejado instrucciones claras sobre la sucesión. No tenía hijos varones que pudieran heredar su posición. Tenía un primo y yerno llamado Ali, casado con su hija Fátima, pero también tenía un suegro y compañero leal llamado Abu Bakr. Esta aparentemente simple cuestión de sucesión se convertiría en la división más sangrienta de la historia del Islam. Los seguidores de Abu Bakr argumentaban que el liderazgo debía basarse en el mérito y la elección de la comunidad. Él había sido el primer hombre en convertirse al Islam después de Mahoma. Era su compañero de confianza y tenía las cualidades necesarias para liderar. Los seguidores de Ali argumentaban que el liderazgo debía permanecer en la familia del profeta, que Ali era su pariente más cercano y que Mahoma había indicado sutilmente que Ali debía ser su sucesor. Ambos grupos estaban absolutamente convencidos de que tenían razón. Abu Bakr se convirtió en el primer califa, pero la herida estaba abierta y nunca sanaría completamente. El 10 de octubre del año 680 d.C., en una llanura desértica llamada Karbala, en lo que hoy es Irak, se desarrolló una batalla que duraría apenas unas horas, pero cuyos ecos resuenan hasta hoy. No fue una batalla cualquiera. Fue el momento en que el Islam se dividió definitivamente en dos ramas que siguen enfrentándose 1400 años después. Para entender por qué los musulmanes sunitas y chiitas se ven como enemigos irreconciliables, debemos entender qué pasó ese día trágico en Karbala. Husayn ibn Ali, nieto del profeta Mahoma, viajaba hacia Kufa con un pequeño grupo de seguidores, apenas 72 hombres, incluyendo mujeres y niños. Husayn creía que tenía derecho legítimo a liderar la comunidad musulmana. Después de todo, era nieto del profeta, hijo de Ali, el cuarto califa, y de Fátima, la hija amada de Mahoma. Pero Yazid, el califa omeya que gobernaba desde Damasco, no estaba dispuesto a compartir el poder. Había enviado un ejército de 4000 soldados para interceptar a Husayn y obligarlo a reconocer su autoridad. Imagina la escena. En un lado, Husayn con su pequeño grupo, rodeados en el desierto sin acceso al agua del río Éufrates. Del otro lado, un ejército masivo que ha bloqueado su acceso al agua y a cualquier ruta de escape. Yazid no quería necesariamente matar a Husayn. Sería un desastre político matar al nieto del profeta. Simplemente quería que se rindiera y reconociera públicamente su autoridad. Pero Husayn se negó. La muerte es mejor que la humillación, declaró. Y con esas palabras selló no solo su destino, sino el destino de todo el mundo musulmán. La batalla fue una masacre. ¿Cómo podían 72 hombres enfrentar a 4000? Uno por uno, los compañeros de Husayn cayeron. Primero murió su hermano mayor, luego sus hijos, luego sus sobrinos. Husayn vio morir a toda su familia antes de que finalmente una flecha lo alcanzara. Cuando todo terminó, cortaron su cabeza y la llevaron como trofeo a Damasco. Las mujeres y niños sobrevivientes fueron llevados como prisioneros. Parecía que el desafío de la familia del profeta había terminado para siempre, pero en realidad apenas había comenzado. La muerte de Husayn en Karbala se convirtió en el mito fundacional de lo que sería conocido como el Islam chiita. Para los chiitas, Husayn no es solo un mártir. Es el símbolo de la lucha eterna entre el bien y el mal, entre la justicia y la tiranía, entre los verdaderos creyentes y los usurpadores del poder. Cada año, millones de musulmanes chiitas conmemoran el día de Ashura con procesiones donde se golpean el pecho, se cortan con espadas y lloran la muerte de Husayn como si hubiera ocurrido ayer. Para ellos, Karbala no es historia antigua, es una herida abierta que nunca ha sanado. Los musulmanes sunitas, por su parte, ven las cosas de manera diferente.
Para ellos, lo que pasó en Karbala fue una tragedia, pero no cambia el hecho de que los primeros 4 califas, Abu Bakr, Omar, Othman y Ali, fueron todos legítimos, y que el liderazgo musulmán se basa en el consenso de la comunidad, no en la herencia familiar. Ven las lamentaciones chiitas por Husayn como una exageración que distorsiona el verdadero mensaje del Islam. Estas diferencias de interpretación han alimentado conflictos que van desde las guerras entre el Imperio Otomano, sunita, y el Imperio Persa, chiita, hasta las tensiones actuales entre Arabia Saudita, sunita, e Irán, chiita. En 1514, en una llanura cerca de la ciudad de Chaldirán, en lo que hoy es Turquía, 2 de los ejércitos más poderosos del mundo se enfrentaron en una batalla que determinaría el destino del Medio Oriente por los siguientes 400 años. De un lado estaba Selim I, el sultán otomano apodado El Severo por su crueldad legendaria. Del otro lado estaba el Shah Ismail I de Persia, un joven de apenas 27 años que se creía la reencarnación del imán Ali y que había convertido a Persia al Islam chiita apenas una década antes. Esta no era una guerra cualquiera por territorio o riqueza, era una guerra santa, una lucha por el alma del Islam. Los otomanos se veían a sí mismos como los verdaderos herederos del califato, los protectores del Islam sunita ortodoxo. Selim I había llegado al poder prometiendo purificar el Islam de las herejías chiitas y había comenzado masacrando a decenas de miles de musulmanes chiitas dentro de su propio territorio. Para él, los persas chiitas no eran solo enemigos políticos, eran herejes que amenazaban la pureza de la fe. Ismail, por su parte, había llegado al poder con una misión mesiánica. Se presentaba como el Salvador enviado por Dios para restaurar el verdadero Islam, el Islam de Ali y Husayn. Había convertido a Persia al Islam chiita mediante una combinación de persuasión y terror, ejecutando a todos los líderes religiosos sunitas que se negaron a convertirse. Su ejército estaba compuesto principalmente por los Qizilbash, cabezas rojas, guerreros fanáticos que creían que Ismail era divino y que morirían por él sin dudarlo. La batalla de Chaldirán fue devastadora para los persas. Los otomanos tenían algo que los persas no tenían: artillería moderna y mosquetes. Mientras los Qizilbash cargaban valientemente con sus espadas y arcos, los cañones otomanos los destrozaban. Ismail fue herido y tuvo que huir del campo de batalla. Su mito de invencibilidad quedó destruido para siempre. Los otomanos capturaron la capital persa de Tabriz y demostraron que, en el mundo moderno, la fe fanática no era suficiente sin tecnología superior. Pero la victoria otomana en Chaldirán no resolvió el conflicto fundamental, lo institucionalizó. A partir de ese momento, el Medio Oriente quedó dividido entre 2 imperios rivales que no solo competían por territorio, sino por ser los verdaderos representantes del Islam. Los otomanos, con su capital en Estambul, controlaban los lugares santos de la Meca y Medina y se declararon califas de todos los musulmanes. Los persas, con su capital en Isfahán, controlaban los lugares santos chiitas en Irak y se declararon los verdaderos sucesores del profeta Mahoma. Esta división creó un patrón que persiste hasta hoy. Cualquier conflicto en el Medio Oriente automáticamente se convierte en una competencia entre las potencias sunitas y chiitas. Cuando hay una guerra civil en Siria, Arabia Saudita, heredera espiritual de los otomanos, apoya a los rebeldes sunitas, mientras que Irán, heredero de los persas safávidas, apoya al gobierno de Asad, que es alauita, una rama del Islam chiita. Cuando hay tensiones en el Golfo Pérsico, es porque Arabia Saudita e Irán ven cada ganancia del otro como una pérdida propia. La rivalidad que comenzó hace 500 años entre Selim I e Ismail I continúa hoy entre Mohammed bin Salman
y Ali Khamenei. El 27 de noviembre de 1095, en un campo abierto cerca de la ciudad francesa de Clermont, el Papa Urbano II pronunció un discurso que cambiaría el curso de la historia. Miles de personas se habían reunido para escuchar al líder de la cristiandad occidental, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de decir. Con voz temblorosa por la emoción, Urbano II declaró: «Dios lo quiere. Los lugares santos de Jerusalén están en manos de los infieles. Cristo os llama a rescatar su tumba de los paganos». Al terminar su discurso, miles de voces gritaron al unísono: «Deus vult, Dios lo quiere». Así comenzaron las cruzadas, una serie de guerras santas que durarían 2 siglos y dejarían cicatrices que aún no han sanado. Pero ¿por qué precisamente en 1095? ¿Qué había cambiado en Europa para que de repente miles de personas estuvieran dispuestas a abandonar sus casas, sus familias y sus vidas para marchar hacia una tierra lejana? La respuesta es compleja. Europa estaba emergiendo de lo que llamamos la Edad Oscura. La población crecía, la economía se recuperaba, pero también había problemas. Los nobles jóvenes no tenían tierras que heredar y buscaban aventuras. Los campesinos sufrían hambrunas y veían en la cruzada una oportunidad de escapar de la miseria. Y la Iglesia Católica, que había perdido mucho poder, vio en las cruzadas una oportunidad de reunificar a la cristiandad bajo su liderazgo. El pretexto inmediato fue una carta del emperador bizantino Alejo I Comneno pidiendo ayuda contra los turcos selyúcidas que habían conquistado gran parte de Anatolia. Pero Urbano II tenía una visión más grandiosa. No se trataba solo de ayudar a los bizantinos. Se trataba de reconquistar Jerusalén, la ciudad donde Cristo había muerto y resucitado. Durante 400 años, los musulmanes habían controlado Jerusalén, pero generalmente habían permitido que los peregrinos cristianos visitaran los lugares santos. Ahora, Urbano II argumentaba que eso no era suficiente. Los lugares santos debían estar en manos cristianas. La respuesta fue extraordinaria. Decenas de miles de personas de todas las clases sociales se unieron a la primera cruzada. Cosieron cruces de tela en sus ropas, de ahí el nombre cruzada, de la palabra latina crux, que significa cruz, y comenzaron la larga marcha hacia Tierra Santa. Pero el camino estuvo lleno de horrores. Los cruzados masacraron comunidades judías enteras en Alemania, argumentando que no tenía sentido viajar tan lejos para luchar contra los enemigos de Cristo cuando había enemigos de Cristo viviendo en sus propias ciudades. Cuando finalmente llegaron a Tierra Santa, sitiaron ciudades musulmanas y cuando las capturaron, masacraron a toda la población: hombres, mujeres, niños, ancianos. La captura de Jerusalén en 1099 fue particularmente sangrienta. Según las crónicas de la época, los cruzados mataron a tanta gente que caminaban por las calles con sangre hasta los tobillos. En la mezquita de Al-Aqsa, masacraron a miles de musulmanes que habían buscado refugio allí. Los cronistas cristianos describieron la masacre como una señal de la bendición divina. Los cronistas musulmanes la describieron como la mayor atrocidad jamás cometida. Estas diferentes interpretaciones del mismo evento muestran cómo las cruzadas crearon narrativas completamente opuestas que persisten hasta hoy. Para los musulmanes del Medio Oriente, las cruzadas fueron la primera experiencia de colonialismo occidental. Fueron el momento en que Europa, que había sido considerada una región atrasada y bárbara, de repente se volvió lo suficientemente poderosa como para conquistar el corazón de la civilización islámica. Esta experiencia creó una memoria colectiva de resistencia contra la invasión occidental que influye en las actitudes del Medio Oriente hacia Occidente hasta el día de hoy. Cuando los líderes musulmanes modernos hablan de las cruzadas occidentales, no están usando una metáfora,
están invocando una memoria histórica real de invasión, masacre y humillación que ha sido transmitida de generación en generación durante casi 1000 años. El 2 de julio de 1798, una flota de guerra francesa apareció en el horizonte de Alejandría, Egipto. A bordo de los barcos venía un joven general de 29 años llamado Napoleón Bonaparte, acompañado por 35.000 soldados y algo completamente inusual para una expedición militar: 167 académicos, científicos, artistas e ingenieros. Napoleón no venía solo a conquistar Egipto, venía a estudiar una civilización que Europa había perdido de vista durante siglos. Con esta expedición comenzó algo que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en el Medio Oriente: la era del colonialismo europeo. ¿Por qué Egipto? ¿Por qué ahora? Para entender esto, debemos retroceder y ver lo que había pasado con el otrora poderoso Imperio Otomano. Durante 3 siglos, desde la conquista de Constantinopla en 1453 hasta el fracasado sitio de Viena en 1683, los otomanos habían sido la potencia dominante no solo en el Medio Oriente, sino en gran parte de Europa y África del Norte. Europa los temía y los respetaba. Pero para 1798, el gigante otomano estaba claramente en decadencia. Su ejército usaba tácticas obsoletas, su economía se había estancado y, lo más importante, había perdido la superioridad tecnológica que una vez lo había hecho invencible. Napoleón sabía que Egipto era técnicamente una provincia otomana, gobernada por los mamelucos que nominalmente obedecían al sultán en Estambul. Pero también sabía que los otomanos estaban demasiado débiles para defender efectivamente sus territorios lejanos. Su plan era audaz: conquistar Egipto, usarlo como base para atacar las posesiones británicas en la India y, de paso, redescubrir las maravillas de la antigua civilización egipcia para la gloria de Francia. La batalla de las pirámides, librada literalmente bajo la sombra de esos monumentos antiguos, demostró la superioridad europea de manera dramática. Los mamelucos, con sus espadas y caballería tradicional, fueron destrozados por la artillería y los mosquetes franceses. Aunque la expedición de Napoleón fracasó militarmente, la flota británica destruyó la flota francesa en la batalla del Nilo. Su impacto cultural fue revolucionario. Los académicos franceses que acompañaron a Napoleón produjeron la monumental Description de l'Égypte, una enciclopedia de 24 volúmenes que reveló a Europa las maravillas de la civilización egipcia. Más importante aún, descubrieron la piedra de Rosetta que permitiría descifrar los jeroglíficos egipcios. Europa se dio cuenta de que el Medio Oriente no era solo una región de bárbaros. Era la cuna de la civilización, llena de tesoros arqueológicos y conocimientos perdidos. Pero la expedición de Napoleón también tuvo un efecto inesperado en el propio Medio Oriente. Un joven oficial albanés llamado Muhammad Ali, que había venido a Egipto como parte de las fuerzas otomanas enviadas para expulsar a los franceses, se quedó impresionado por la eficiencia y tecnología occidental. Cuando los franceses se retiraron, Muhammad Ali se las arregló para convertirse en el gobernante de Egipto y comenzó un ambicioso programa de modernización. Envió estudiantes a Europa, importó expertos occidentales, construyó fábricas modernas y creó un ejército entrenado al estilo europeo. Por primera vez en siglos, parecía que una región del Medio Oriente podía modernizarse e igualar a Europa. Pero las potencias europeas no estaban dispuestas a permitir que surgiera un rival poderoso en una región tan estratégica. Cuando Muhammad Ali amenazó con conquistar todo el Imperio Otomano, Gran Bretaña y Francia intervinieron para detenerlo. El mensaje era claro: Europa podía modernizar el Medio Oriente, pero el Medio Oriente no podía modernizarse por sí solo. Un día de mayo de 1908,
En las montañas de Persia Occidental, un geólogo británico llamado George Bernard Reynolds estaba a punto de abandonar su búsqueda. Había pasado 7 años perforando pozos en el desierto persa, buscando petróleo, sin encontrar nada más que arena y rocas secas. Sus inversores en Londres estaban perdiendo la paciencia y el dinero. Tenía órdenes de suspender las operaciones y regresar a casa, pero decidió intentar una perforación más. A las 4:30 de la madrugada del 26 de mayo, a una profundidad de 1180 pies, brotó un géiser negro que cambiaría no solo el destino de Persia, sino el destino de todo el Medio Oriente para siempre. Ese pozo, conocido como Masjed Soleimán, fue el primer descubrimiento de petróleo comercial en el Medio Oriente, pero Reynolds no podía imaginar las consecuencias de su hallazgo. En 1908, el petróleo era útil principalmente para querosén y lubricantes. Los automóviles apenas comenzaban a aparecer en las calles de Europa y América. La aviación estaba en pañales. Nadie podía prever que, en pocas décadas, el petróleo se convertiría en el recurso más estratégico del planeta, más valioso que el oro, más importante que el hierro, más poderoso que cualquier ejército. La transformación comenzó con la Primera Guerra Mundial. Por primera vez en la historia, una guerra se decidió tanto por el petróleo como por las armas. Los británicos se dieron cuenta de que su armada, la más poderosa del mundo, dependía completamente del petróleo para funcionar. Sus acorazados, submarinos y destructores necesitaban combustible líquido, no carbón, y la mayor parte de ese petróleo venía de una región que ni siquiera controlaban directamente, el Medio Oriente. Winston Churchill, entonces Primer Lord del Almirantazgo, lo expresó claramente. El dominio del petróleo significa el dominio del mundo. A partir de ese momento, controlar el petróleo del Medio Oriente se convirtió en una cuestión de seguridad nacional para todas las grandes potencias. Imagina el dilema que esto creó para los pueblos del Medio Oriente. Durante milenios habían luchado por controlar rutas comerciales, tierras fértiles y lugares sagrados. Ahora, de repente, descubrían que bajo sus pies yacía un recurso que todas las potencias mundiales codiciaban desesperadamente. Pero aquí está la cruel ironía. Aunque el petróleo estaba bajo su tierra, no tenían la tecnología para extraerlo, refinarlo o venderlo. Necesitaban a las compañías petroleras occidentales, y esas compañías, respaldadas por sus gobiernos, no estaban interesadas en asociaciones equitativas. Querían contratos que les dieran la mayor parte de las ganancias. El patrón se estableció rápidamente. En 1901, el Shah de Persia había otorgado una concesión petrolera de 60 años a William Knox D'Arcy, un millonario británico, a cambio de apenas 20.000 libras esterlinas y el 16% de las ganancias. Cuando se descubrió petróleo, D'Arcy fundó la Anglo-Persian Oil Company, que después se convertiría en British Petroleum, BP. El gobierno británico compró una participación mayoritaria en la compañía, asegurando que el petróleo persa alimentara la armada británica. Los persas recibían una fracción de las ganancias de su propio petróleo, mientras que Gran Bretaña se enriquecía enormemente. Este modelo se replicó en todo el Medio Oriente. Las concesiones petroleras se otorgaban a compañías occidentales que pagaban regalías mínimas a los gobiernos locales, mientras que las ganancias masivas fluían hacia Londres, París y Nueva York. El petróleo, que debería haber sido la bendición que sacara al Medio Oriente de la pobreza, se convirtió en una nueva forma de colonialismo, el colonialismo energético. En una oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores británico en Londres, el 16 de mayo de 1916, 2 diplomáticos se inclinaron sobre un mapa del Imperio Otomano con reglas y lápices de colores. Sir Mark Sykes, representando a Gran Bretaña, y François-Georges Picot, representando a Francia,
estaban dibujando líneas que determinarían el destino de millones de personas durante los próximos 100 años. Con unas pocas líneas trazadas sobre el papel, dividieron el Medio Oriente entre sus dos imperios. No consultaron a ningún árabe, turco, kurdo o armenio. No consideraron fronteras tribales, religiosas o lingüísticas. Simplemente dividieron la región como si fuera un pastel, según sus intereses estratégicos y económicos. Pero ¿por qué tenían derecho a dividir territorios que no les pertenecían? La respuesta está en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano había cometido el error fatal de aliarse con Alemania contra Gran Bretaña y Francia. Cuando perdió la guerra, perdió no solo territorios, sino el derecho a existir como imperio. El acuerdo Sykes-Picot fue la forma en que los vencedores dividieron los despojos. Francia recibiría Siria y el Líbano. Gran Bretaña recibiría Irak y Palestina. Todo esto se haría bajo el sistema de mandatos de la Liga de Naciones, una forma educada de decir que estas regiones no estaban listas para la independencia y necesitaban la tutela de potencias civilizadas. Lo que hace particularmente cínico el acuerdo Sykes-Picot es que contradecía directamente las promesas que Gran Bretaña había hecho a los árabes durante la guerra. T.E. Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia, había convencido al Sharif Hussein de la Meca de que liderara una revolta árabe contra los otomanos, prometiendo que después de la guerra habría un gran estado árabe independiente que se extendería desde Damasco hasta Yemen. Al mismo tiempo, los británicos también habían prometido a los sionistas, a través de la Declaración Balfour de 1917, que establecerían un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Y por supuesto, habían firmado el acuerdo secreto con Francia para dividir la región entre ellos. 3 promesas contradictorias para la misma región. Era una receta perfecta para conflictos futuros. Cuando las líneas del mapa se convirtieron en fronteras reales, los problemas se hicieron evidentes inmediatamente. En Irak, los británicos juntaron 3 provincias otomanas completamente diferentes: Bagdad, mayoría árabe sunita; Basora, mayoría árabe chiita; y Mosul, mayoría kurda, y esperaron que funcionaran como un solo país. En Siria, los franceses trataron de crear un estado cristiano separado en el Líbano, pero incluyeron tantos musulmanes que los cristianos nunca fueron mayoría. En Palestina, los británicos trataron de equilibrar las demandas contradictorias de árabes y judíos, satisfaciendo a ninguno de los dos grupos. Las consecuencias de estas decisiones arbitrarias de 1916 siguen afectando al Medio Oriente hoy. Los problemas de Irak, la rivalidad entre sunitas y chiitas, la demanda kurda de independencia, la inestabilidad política, pueden rastrearse directamente a la decisión británica de crear artificialmente un Estado que nunca había existido antes. Los problemas del Líbano, la guerra civil, la inestabilidad sectaria, la interferencia externa, reflejan la decisión francesa de crear un Estado que desde el principio tenía identidades comunitarias en conflicto. Y por supuesto, el conflicto israelo-palestino tiene sus raíces en las promesas contradictorias que Gran Bretaña hizo durante la Primera Guerra Mundial. Sykes y Picot pensaron que estaban simplemente dibujando líneas en un mapa. En realidad, estaban plantando las semillas de conflictos que durarían un siglo. El 14 de mayo de 1948, a las 4:00 p.m. hora local, en el Museo de Tel Aviv, un hombre de 61 años llamado David Ben Gurion se puso de pie ante una pequeña audiencia y leyó 979 palabras en hebreo que cambiarían el Medio Oriente para siempre. Por la presente proclamamos el establecimiento de un Estado judío en Eretz Israel, que será conocido como el Estado de Israel, declaró. Afuera del museo, miles de judíos bailaban en las calles de Tel Aviv, celebrando el cumplimiento de un sueño de 2000 años.
el regreso del pueblo judío a su tierra ancestral. Pero a solo unos kilómetros de distancia, en los pueblos árabes de Palestina, familias enteras empacaban apresuradamente sus pertenencias, huyendo de una guerra que estaba a punto de comenzar. Para entender la magnitud de este momento, debemos recordar de dónde venían estos judíos celebrantes. Muchos eran sobrevivientes del Holocausto, personas que habían perdido a toda su familia en los campos de exterminio nazis. Otros venían de países árabes donde habían vivido durante siglos, pero donde ahora enfrentaban persecución y violencia. Para ellos, Israel no era solo un país, era literalmente un refugio, el único lugar en el mundo donde podían estar seguros de ser judíos. Después de 2000 años de exilio, pogroms, expulsiones y finalmente el Holocausto, finalmente tenían un hogar propio. Pero había un problema fundamental. La tierra que ellos consideraban su hogar ancestral ya estaba habitada. En 1948 vivían en Palestina aproximadamente 1.3 millones de árabes palestinos, muchos de cuyos ancestros habían vivido allí durante siglos. Para ellos, los judíos europeos no eran refugiados que regresaban a casa. Eran colonos extranjeros respaldados por las potencias occidentales que querían tomar su tierra. Veían la creación de Israel como la última fase del colonialismo occidental en el Medio Oriente, una injusticia que debía ser resistida con todas sus fuerzas. Al día siguiente de la declaración de independencia israelí, 5 ejércitos árabes, Egipto, Jordania, Siria, Líbano e Irak, invadieron el nuevo Estado judío. Parecía una guerra imposible de ganar para Israel. Los árabes tenían superioridad numérica masiva, equipamiento militar superior y el apoyo de toda la Liga Árabe. Pero los israelíes tenían algo que los árabes subestimaron: desesperación absoluta. Para los judíos israelíes, esta no era una guerra por territorio o política, era literalmente una cuestión de supervivencia. Si perdían, no tenían ningún otro lugar al cual ir. Esta desesperación los convirtió en guerreros extraordinariamente motivados. El resultado de la guerra fue una sorpresa para todo el mundo. No solo Israel sobrevivió, ganó territorio significativo más allá de lo que le había asignado el plan de partición de las Naciones Unidas. Pero la victoria tuvo un costo humano terrible para ambos lados. Aproximadamente 6.000 judíos israelíes murieron, casi el 1% de toda la población judía en Palestina. Del lado árabe, las cifras fueron aún más devastadoras. Entre 700.000 y 900.000 palestinos fueron desplazados de sus hogares, convirtiéndose en refugiados en países vecinos. Los palestinos llaman a este evento al-Nakba, la catástrofe. Para ellos, 1948 no marca el nacimiento de Israel, sino la destrucción de Palestina. Esta tragedia dual, el renacimiento judío y la catástrofe palestina, se convirtió en el núcleo de un conflicto que dura hasta hoy. Cada lado tiene una narrativa completamente válida desde su perspectiva. Para los israelíes, 1948 representa la culminación milagrosa de 2000 años de sueños y sufrimiento. El momento en que un pueblo perseguido finalmente recuperó su dignidad y su hogar. Para los palestinos, 1948 representa el comienzo de su propio exilio y sufrimiento, el momento en que perdieron su tierra a manos de extranjeros respaldados por las potencias coloniales. Dos pueblos, ambos con reclamaciones legítimas sobre la misma tierra, ambos convencidos de que la justicia está de su lado. Esta es la razón por la cual el conflicto israelo-palestino ha sido tan resistente a las soluciones. No es simplemente una disputa territorial que puede resolverse con negociaciones. Es un choque entre dos narrativas nacionales fundamentalmente incompatibles, donde cualquier reconocimiento de la legitimidad del otro lado se siente como una traición a la propia historia.